En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 13 de agosto del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 18, del 1 en adelante. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuando con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le ha perdido? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni un solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas, muy amplio para poder meditar, para poder profundizar un poco sobre este gran misterio de la palabra de Dios, que si nos hacemos humildes, sencillos, podemos sacarle provecho cada día. Todos los textos que la liturgia de la iglesia nos envía. Hoy el Evangelio nos mueve, o nos vuelve, mejor dicho, a revelar el corazón de Dios. Nos hace entender con qué sentimientos actúa el Padre del Cielo en relación con sus hijos. La solicitud más ferviente, digamos, es para con los pequeños, aquellos hacia los cuales nadie presta atención, aquellos que no llegan al lugar donde todo el mundo llega. Sabíamos que el Padre, como Padre bueno que es, tiene predilección por los hijos pequeños. Pero hoy todavía nos damos cuenta de otro deseo del Padre que se convierte en obligación para cada uno de nosotros como cristianos. Por eso dice: si no cambiáis y no te hacéis como los niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Decía Santa Teresita de Lisieux, ella decía: soy un alma muy pequeña que solo puede ofrecer a Dios cosas muy pequeñas. La pregunta es: ¿en qué consiste exactamente este ser niño? En el sentido de Jesucristo, significa aprender a decir Padre. Imagina los niños que van naciendo y cuando tienen ya unos cuantos meses ya comienzan a mencionar la palabra Padre, aunque nadie le ha enseñado. Entonces, eso es lo que quiere decir Jesucristo. Solo si conserva la existencia filial vivida por Jesús, puede el hombre, digamos, entrar con el Hijo en la divinidad, decía el Papa Benedicto. Jesús ha recordado al final de la parábola
de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños, dice el Señor. No es voluntad de vuestro Padre. Por tanto, hermanos y hermanas, entendemos que aquello que valora el Padre no es tanto el ser pequeño, oiga bien, sino hacerse pequeño. ¿Y qué quiere decir eso? Quien se haga pequeño, ese es, dice el Señor, el mayor en el reino de los cielos. Por eso podemos entender nuestra responsabilidad en esta acción de empequeñecernos. No se trata tanto de haber sido uno creado pequeño o sencillo, limitado o con más capacidades que otros o menos, sino de saber prescindir de la posibilidad grandeza de cada uno para mantenernos en el nivel de los más humildes y sencillos. Mire qué bonito, porque la verdadera importancia de cada uno está en asemejarnos a uno de estos pequeños que Jesús mismo presenta con cara y ojos. Para terminar el Evangelio de hoy, todavía nos amplía la elección de hoy. Dice, hay, y muy cerca de nosotros, unos pequeños que a veces los tenemos más abandonados que a los otros, aquellos que son como ovejas que se han descarriado. El Padre los busca y cuando los encuentra se alegra porque los ha vuelto a casa y no se le pierden. Qué bonito, tengo un grupo de catecúmenos muy grande y les explicamos todas estas cosas, lo grande que es Dios, cómo Dios se manifiesta a través de cada uno de ellos. Quizás si contemplásemos a quienes nos rodean como ovejas buscadas por el Padre y devueltas más que ovejas descarriadas, seríamos capaces de ver más frecuentemente y más de cerca el rostro de Dios en aquellos pequeños. Como dice un gran santo, que la parábola de las ovejas perdidas y el pastor nos enseñan que no hemos de desconfiar precipitadamente de los hombres, sino desfallecer, ni desfallecer al ayudar a los que se encuentran con riesgo. Es importante, hermanos y hermanas, meditar esta parábola. Ahora podríamos decir al revés esta parábola. Hay una en el redil y hay que ir por 99 ovejas descarriadas. Es al revés ahora. Las sociedades de hoy están secularizadas. Europa se perdió Dios. Allá ya no existe Dios en esas sociedades donde van a vivir también las consecuencias, porque el ser humano vive las consecuencias del alejamiento de Dios y ya lo están viendo. Ya están viendo esos efectos de haberse alejado del Dios vivo, del Dios que les dio la vida, del Dios que les dio la prosperidad como un continente, el continente de donde nos vino a nosotros la buena noticia, donde nos vino la religión, pero también nuestro continente que antes se llamaba el continente de la esperanza, toda América Latina. También tenemos países como Uruguay, todos países de Sudamérica, Canadá, donde hay menos cristianos, donde la gente
ya no necesita de Dios por el mismo progreso que ellos han ido teniendo. Como que si Dios es el Dios de los pobres nomás. Como si a Dios lo necesitamos cuando estamos desgraciadamente. Cuando tenemos todo, nos despachamos a Dios. Pero tarde o temprano viviremos las consecuencias. Y lo vivimos individualmente. Y lo vivimos también como sociedades, como pueblos. Lo vivimos profundamente. Y lo estamos viendo. Vamos a ver cómo caen los imperios, sin necesidad de guerras, sino de la misma crisis humanitaria, de la misma crisis de falta de dignidad de la persona humana, del alejamiento de Dios. Sociedades que ya son más adultos mayores que jóvenes. Sociedades que tarde o temprano caerán arrodilladas, pidiendo perdón al Dios de la creación, al Dios que les mostró el camino de la prosperidad, pero que lo que hicieron fue alejarse de Dios que les dio la vida. Así es, hermanos y hermanas, cada uno debe de ver también personalmente, comunitariamente, familiarmente, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestro acercamiento a Dios, nuestros encuentros con Jesucristo, cómo lo estamos llevando, porque tarde o temprano nos caerá también la maldición a cada uno de nosotros por habernos alejado de Dios. Se oye fuerte, pero esto no es un castigo, sino algo que nosotros mismos hemos sembrado y lo vamos a vivir grandemente. Todavía estamos a tiempo, hermanos y hermanas, de poder reconciliarnos con Dios, con la iglesia, con la comunidad a la cual pertenecimos quizás en un tiempo. Pero ahora el orgullo, la vanidad, la apariencia nos han alejado del Dios vivo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.